Hola, buenas noches a todos y a todas. Les pedimos disculpas por el atraso, tuvimos unos problemitas técnicos con nuestra internet, pero ya estamos conectados nuevamente a un nuevo capítulo de Comunidad Infancia a través de sitiodelsuceso.cl en Facebook. Bueno, quiero comentarles primero que todo que los que estuvieron con nosotros la semana pasada pudieron ver que tuvimos 2 libros para regalar a nuestros niños y a nuestras niñas que les gusta mucho la lectura, ¿ya? Destacamos, ¿no es cierto?, los beneficios que tiene leer con los niños y principalmente para ellos desde el desarrollo de su imaginación, ¿no es cierto?, y cómo los papás y las mamás podían colaborar con este incentivo a la lectura. Esta semana nuevamente tenemos 2 libritos para regalar. Desde mi ventana, que como lo habíamos comentado la semana pasada, es una ilustración, ¿no es cierto?, que habla sobre la historia de un niño en la pandemia, cómo ve desde su ventana, ¿no es cierto?, todo lo que ocurre con esta pandemia en su comunidad. Tenemos desde mi ventana y además tenemos este maravilloso set de 9 libros, también del Chile Crece Contigo. Agradecemos a Claudio León, encargado comunal del Chile Crece Contigo de Quintero, que nos ha dado estos regalitos para compartirlo con nuestra comunidad. ¿Cómo pueden participar para llevarse estos libritos? Lo mismo de la semana pasada, cuéntenos sus experiencias con respecto a el fomento en la lectura con sus niños y sus niñas. Bueno, oye, este programa ha sido muy esperado personalmente por mí, ¿ya? Y espero que también por ustedes, porque hemos ido haciendo la promoción de él durante estos días. Quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, que es, a ver, una seca. Partamos diciendo eso. Ella es Paula Hinojosa, es perito, psicóloga clínica, ¿no es cierto?, y diplomada en peritaje forense de delitos sexuales de la Universidad de Chile y magíster en psicología forense de la Universidad Diego Portales. Conozcamos a la Paulita. Hola Claudia, hola a todos. Gracias por la presentación, qué linda. De verdad que eres una seca, Paula. Me encanta. Estamos, Paula, no te veo, no sé si se ve Paula en... ya, perfecto. Estamos bien entonces. Paulita, oye, antes que todo, antes de que entremos en materia, como ya habíamos promocionado a través de la página de Facebook del sitio del suceso.cl, te queremos contar que esta semana el tema a conversar es sobre abuso sexual. Creemos que tú eres una seca y preparada totalmente para que podamos compartir esta temática y abordarla con nuestra comunidad. Dame un segundito. Sí. Bueno, estamos ahora viendo cómo podemos sacar la imagen de Paula en la transmisión. Les recordamos que tenemos estos maravillosos libritos para que ustedes nos puedan contar a través de los mensajes cómo ha sido su experiencia para incentivar la lectura en sus niños y en sus niñas. El día de hoy vamos a abordar la temática de abuso sexual infantil. ¿Por qué abordar la temática de abuso sexual infantil? Es una situación que a todas aquellas personas que trabajamos en el área de infancia y que trabajamos con los niños y las niñas, principalmente en el área de protección, es una situación que lamentablemente se ha vuelto, ¿no es cierto?, muy cotidiana en el trabajo de los profesionales. Hoy conocer temáticas del trabajo de los niños y niñas víctimas de abuso sexual se hace primordial para el ejercicio profesional. Sin embargo, este programa tiene la función, como todos los programas anteriores, de poder otorgar a la comunidad, abrir estos temas con la comunidad, ¿no es cierto? Sabemos que prevenir el abuso sexual, hablar con nuestros niños con respecto a estas temáticas, también nos va a permitir, ¿no es cierto?, que dejen de ser un tabú. Nos pasa mucho quienes trabajamos en el área que constantemente, ¿no es cierto?, hay personas adultas o adultos responsables de los niños, padres, madres, que nos cuentan que
esta situación que han vivido sus niños también lo vivieron ellos, es un tema en algunos, de algún modo cultural. Ya. Paulita, me piden desde la producción, si es posible, que salgas de la sala y que te vuelvas a conectar. Ay, les pedimos disculpas por los problemas técnicos, estamos tratando de resolverlo a la brevedad, así que, bueno, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de por qué abordar estas temáticas. Entendemos que para todos quienes pueden estar conectados hoy en nuestra transmisión, es muy importante conocer y poder hablar y visualizar estos temas, ¿no es cierto? Entendemos que a veces las temáticas de abuso sexual son de poco conocimiento para quienes no trabajan en el área, ¿no es cierto? Los papás, las mamás, los adultos responsables de los niños conocen muy poco de esta temática, los indicadores de abuso sexual, los riesgos, cómo prevenir, dónde denunciar, con quién puedo hablar si sospecho que mi hijo o mi hija o el niño al que yo estoy cuidando, protegiendo, está siendo víctima de abuso sexual infantil. Todos esos temas los vamos a conversar hoy con Paula, experta, perito, ¿no es cierto?, en perito de delitos sexuales, ¿ya? Paula es una profesional que ha estado presente en varios... Ahí estás, Paulita. Ay, sí, qué bueno, sí. Aparecí. Apareciste, qué bien. Oye, Paula, estaba ahí alargando, no sé si me habré equivocado, si habré dicho lo correcto, pero ya estamos conectadas y qué alegría verte, felicitarte nuevamente por tus logros académicos, ¿no es cierto? Y también por el trabajo que realizas con los niños y las niñas. Paulita, partamos saludando, ¿no es cierto? Que puedas saludar a los sitios del suceso lovers, así se hacen llamar los fans de esta página de noticias, ¿no es cierto? Sitio del suceso.cl. Te doy el micrófono, Paulita. Gracias. Bueno, primero que todo agradecerte a ti, Claudia, y todas las personas que hacen esto detrás de ti, que hacen posible este espacio. Lo encuentro súper lindo, la verdad es que no me podría haber negado a esta invitación. De verdad que lo encuentro maravilloso el trabajo que ustedes hacen y saludar a todos tus auditoras, tus fans de este espacio. Y a todos, para todos los que hoy día nos están escuchando, agradecer en verdad que estén presentes hoy día, agradecer la bienvenida y espero de verdad cumplir las expectativas de ustedes, de los auditores que tienen, de poder ser lo más clarita posible, de poder aportar y dar respuesta a todas sus necesidades. Para eso estoy aquí, en verdad estoy al servicio de ustedes. Muchas gracias, Paula. Nosotros estamos tan contentos de que tú estés con nosotros porque, bueno, lo conversamos antes, ¿no es cierto? Cuando te hicimos la invitación, vimos que eras una persona tan importante y ya le vamos a ir contando a nuestros auditores quién eres tú, ¿no es cierto? Y que nos respondieras, o que respondieras a mi mensaje personal, fue para mí como cuando uno recibió un autógrafo. Sí, tú me decías. Esa fue la felicidad que me provocó, principalmente por poder tener esta conversación contigo, porque sin duda, Paula, va a ser de mucha ayuda para quienes nos están viendo. De hecho, acá está Ignacio Jara Díaz, que nos dice, Oli, Ignacio, gracias por estar viéndonos. Álvaro Campos dice, hola, buenas noches. Gracias, Álvaro, por estar viéndonos. Nancy Ríos, buenas noches, Claudia. Nancy, gracias por estar. Sabemos que para ti también va a ser súper entretenido este programa. La Nancy trabaja en una fundación, Chichi Lago Barcino, para la infancia, que también ellos acá en la región de Valparaíso trabajan, intervienen en prevención del abuso sexual. Jessie Aguilar nos dice, hola, buenas noches, Jessica. Paulita, oye, mira, partamos. Yo creo que podríamos
partir por contarle a quienes nos están viendo cuál es la diferencia entre un psicólogo clínico y un perito forense. A ver, la diferencia está principalmente en la forma en que uno trabaja, en la metodología de trabajo y está en la forma en cómo uno mira, ¿sí? Como uno mira en el fondo el fenómeno, porque esa forma de mirar va a ser la forma en que yo voy a poner la información en el informe, ¿cierto? Un psicólogo clínico, ¿cierto? Que es lo que de corazón y de todo amor soy, también. Un psicólogo clínico lo que hace es una psicoterapia, un psicólogo clínico puede hacer una evaluación psicodiagnóstica, puede hacer una evaluación diagnóstica respecto de un niño, de un adulto, de un ser humano en general, ¿sí? Sin embargo, existe una distinción con el perito, y el perito primero es la persona que está preparada para poder declarar en un juicio, que tiene toda una metodología y una forma súper distinta en cómo uno en verdad se relaciona con el paciente. ¿Sí? La forma de relacionarse tiene que ser súper objetiva, porque uno en verdad tiene que dar una opinión súper objetiva y que sea súper creíble en un tribunal. Lo vamos a aterrizar esto en un niño con abuso sexual, ya que es el tema de hoy día. Si yo soy psicólogo clínico y yo evalúo a ese niño, ¿cierto? Primero tengo que saber respecto de delitos sexuales, porque hay cosas de ese niño que yo no voy a saber mirar, que yo no voy a poder mirar, y probablemente lo que voy a hacer como profesional es perjudicar a ese niño en la posibilidad de poder ser escuchado, ¿sí? Por eso yo pienso que creo que es súper responsable que nosotros como profesionales, es como uno no porque es psicólogo lo sabe todo, y no porque es perito tampoco lo sabe todo. Y en verdad uno, incluso yo que soy perito en delitos sexuales, tampoco lo sé todo, ¿sí? Creo que siempre voy aprendiendo incluso de los niños. Los niños a mí me han enseñado mucho a ser lo que soy. Por lo tanto, la diferencia está en que el perito primero tiene una forma de mirar que tiene que ver con lo forense, y lo forense tiene que ver puntualmente con ciertos criterios que a mí me permiten poder definir si el relato de un niño es creíble o no. Y ese relato es creíble o no, no porque yo le crea al niño o no, sino que ese relato va a ser creíble o no para que cuando la parte contraria, que es el agresor, y contrate un abogado y se quiera defender y quedar impune ante ese delito, no pueda hacerlo. Porque yo como perito forense en delitos sexuales tengo los suficientes criterios de credibilidad para ser la voz de ese niño en un tribunal. ¿Sí? Sin embargo, el psicólogo clínico, como te menciono, va a poder hacer un diagnóstico del estado emocional del niño, pero no va a poder mirar de manera pericial, de manera forense, el fenómeno del abuso sexual. ¿Sí? Claro, hay que conocer el fenómeno, ¿no es cierto? Para exactamente, para poder reconocer las distintas variables que influyen en eso. Por ejemplo, si tenemos un niño que tiene una retractación, ¿qué significa la retractación? Significa que un niño cuenta que fue abusado, pero frente a la problemática que se originó en su casa, ¿cierto? Que el papá peleó con la mamá, que finalmente toda la familia del papá se fue en contra de ellos, que hubo una pelea, que finalmente la mamá se fue presa porque le pegó a la mamá, a la esposa del que abusó del niñito. Entonces al final el niño ve que hizo un problema peor. Entonces finalmente, ¿qué es lo que dice? No, yo mentí, en verdad no me tocó tanto. Eso es una retractación. Entonces, claro, en el Ministerio Público pueden decir, el niño se arrepintió, el niño estaba mintiendo, el niño... Pero cuando uno es experta en esta materia, uno tiene que mostrar en el tribunal que esa retractación, después de observarla, por supuesto, cómo ocurre, por qué ocurre, en qué minuto ocurre. ¿Ocurre después del relato, antes del relato? ¿Qué pasó después del relato del niño? ¿Recibió apoyo? ¿No recibió apoyo? ¿Fue castigado socialmente? ¿Quedó la escoba en su casa? ¿Los papás se pelearon? ¿Los papás se separaron? ¿Se enojaron? ¿La mamá terminó no sé qué? ¿El papá no sé cuánto? ¿O simplemente no le creyeron?
Paulita, oye, y esos factores de riesgo que tú estás señalando en estos momentos, eh, ¿se pueden prevenir también? ¿Podemos preparar? Esos factores son los que influyen en una posible retractación. Ahora, por supuesto que esas cosas se pueden evitar haciendo lo que tú haces en tu radio, educando a la comunidad, educando a las personas, educándonos a nosotros mismos como profesionales, ¿sí? Mostrando a las familias que en verdad cuando un niño dice que fue abusado, tengo que partir de la premisa que ese niño no me está mintiendo. Y segundo, lo más importante es el niño, no es pegarle al agresor, no es dejarle en la familia, ¿sí? Culpar a otros. Aquí hay un solo responsable de un delito sexual y es el agresor, nadie más. No es culpable el marido porque dejó solo al niñito con el abuelo, por ejemplo, porque ese papá nunca imaginó que su papá lo iba a abusar. O sea, nadie quiere exponer a un niño al abuso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conservar la calma, y lo primero que tenemos que hacer es escuchar al niño, contenerlo, acogerlo y mostrarle la incondicionalidad de que yo voy a estar con él en todo momento. Por lo tanto, esos son elementos que sirven para evitar una retractación. Es importante lo que tú señalas, Paula, porque a nosotros nos pasa mucho en el sistema proteccional que los niños refieren que no se sienten seguros ante la situación que relatan, pero que tampoco se sienten apoyados. O sea, hay una diferencia en lo que ellos relatan. O sea, una cosa es que reciben la contención o no la reciben, ¿no es cierto? Y lo otro, que tú señalabas también, el cuestionamiento que se puede generar, ¿no es cierto? Exactamente. Y por eso viene esta, como la duda. ¿Qué es lo que entendemos nosotros o qué es lo que debe entender la comunidad como abuso sexual? ¿Qué es el abuso sexual? El ¿Existen abuso, indicadores? ¿Podemos reconocer? el abuso sexual va a ser, primero es un acto criminal, ¿sí? Que constituye un delito. Segundo, es parte del maltrato infantil, es una forma de maltrato infantil, así como existe el maltrato infantil psicológico, físico y sexual, ¿sí? El abuso sexual, existe el abuso sexual propio y el abuso sexual impropio. El abuso sexual impropio es aquel abuso sexual que el agresor no te toca. Es como cuando una niña entra y el tío la mira, nunca la tocó, nunca le hizo nada, pero la niña se siente desnuda cada vez que el tío la mira. Y ella es como y es como si lo hubiese abusado. Eso es un abuso sexual impropio y eso también es denunciable, ¿sí? Porque ese ser humano que está ahí agrediendo, ¿cierto? Que es como que agrede implícitamente, transgrede el espacio privado del otro. Eso es un abuso sexual. Exacto. Transgrede el espacio personal de ella, ¿cierto? Entonces, el abuso sexual va a ser aquel que puede ser propio e impropio, significa con contacto o sin contacto. La violación significa que puede ser penetración con pene de manera vaginal, bucal, anal, o con cualquier elemento que represente un pene, dedos, elemento contundente cualquiera, pero que haya una introducción a la víctima siendo niña o siendo un niño de manera bucal o anal. Esa es la diferencia entre el abuso sexual y la violación. Perfecto. Y dentro de la violación también hay, cuando hablamos, por ejemplo, sobre la edad, menores de 14 años, mayores de Menores de 14 años. 14 años y mayores de 14 años. Entonces, mayores de 14 años se va a llamar estupro, pero estamos hablando del mismo delito, lo único que cambia es la edad, ¿sí? Y menor de 14 años es grave, gravísimo, porque es a un menor de 14 años. Perfecto. ¿Y cómo lo reconocemos? ¿Cómo reconocemos el abuso sexual? ¿Cómo un papá, una mamá sin preparación, sin conocer ninguna temática relacionada al abuso podría decirse que mi hijo algo le está pasando, creo que podría haber sido víctima de un abuso sexual? ¿Hay indicadores
que se pueden reconocer, que nos señalan que un niño o una niña podría estar siendo víctima de abuso sexual? Sí, pero mira, Claudita, yo quiero decirle a todas las personas que nos escuchan que todo lo que, a ver, existen muchos elementos que nos permiten poder mirar cuando un niño está siendo vulnerado, ¿sí? Y vulnerado significa maltratado, violentado, transgredido sexualmente, etcétera. Yo creo que lo más importante acá es tener súper claro que existen elementos que son objetivos. Eso significa que son elementos que aparecen en los libros, así como hacerse pipí, tener pesadillas, que son como elementos que conocen muchas personas y que muchos conocemos. Sin embargo, uno nunca debe perder de vista que así como cada ser humano es individual a otro, cada hijo y cada niño va a tener conductas individuales y personales respecto de un evento, ¿sí? Por lo tanto, la combinación de ambas es el cambio conductual que ha tenido su hijo, ¿sí? Si un niño, por ejemplo, tiene pesadillas durante una semana seguida, no significa necesariamente que está siendo abusado, ¿sí? Perfecto. Pero sí es algo que a mí como mamá me tiene que decir, va, qué raro, siempre duerme bien y lleva una semana con pesadillas. ¿Desde cuándo empezó con las pesadillas? El lunes. Perfecto. ¿Qué pasó el domingo? ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Qué pasó el lunes? ¿Por qué está con pesadillas? Mira, y ahora agregó que está comiendo poco. Y ahora está más aislado. Y ahora está más callado. O ahora está más ansioso. O ahora está más hiperactivo. O ahora está más atrevido. Está más irritable. ¿Sí? Pero hay un elemento que es como muy característico del abuso y que tiene que ver con la masturbación compulsiva en los niños. ¿Sí? Eso sí es muy característico de que tiene como casi un nexo causal, a no ser que haya otra patología detrás, ¿cierto? Que tiene que ver con el abuso. Conductas sexualizadas en los niños. Si su hijo se acerca y empieza a tocar de repente sus pechos, la quiere besar, se sube arriba suyo, si usted encuentra que su hijo se está sobando en un sillón, con el cojín, con la mano, no que se rasca, que se soba, ¿sí? A una edad que no es propia del ciclo vital de desarrollo, que tiene que ver con una conducta exploratoria, ¿sí? Porque hay conductas exploratorias que también son normales y no necesariamente su hijo está siendo abusado, ¿sí? Pero la conducta exploratoria tiene una distinción frente a la sexualización y que hay una distinción importante que tiene que ver con la compulsión a la conducta, ¿sí? Perfecto. Cuando hay una conducta exploratoria, no es con ansiedad, a eso me refiero con compulsiva, es como que no se la aguanta. La conducta Oye, exploratoria es más pasiva, es como más, disculpa Claudita, es más pausada. La conducta compulsiva, esa conducta que no se la aguanta, va a ser en cualquier parte, en cualquier momento, y se la va a vivir con angustia. ¿y qué recomiendas tú cuando, por ejemplo, los papás, las mamás, los cuidadores, vemos estas conductas sexualizadas impulsivas? Eh, Inmediatamente conversar con el niño, denunciar, tratar de indagar o directamente a la denuncia o hacerse asesorar por algún profesional. Yo creo que lo más importante cuando son niños menores de 7 años, menores de 6 años en general, lo primero yo haría en verdad es conversar con él, no preguntarle por qué te tocas, porque él no sabe por qué se toca. Tampoco preguntarle, ¿alguien te tocó? Porque yo estoy suponiendo en mi mente que alguien lo tocó. Porque él te puede decir, sí, me tocaron. Lógico, lo ha tocado mucha gente. ¿Sí? Entonces, para no confundir y para no entrar en no caer en pánico, porque esto es terrible para los papás, es horrible, yo creo que lo más acertado cuando estamos hablando de niños menores de 6 años, 7 años, depende de las características del niño, porque hay niños de 6 años que te lo cuentan todo, y hay niños de 6 años que son mucho más callados, es acudir a un médico. Yo creo que el pediatra es la mejor persona porque el pediatra va a ir guiando esto. A ver, hagamos exámenes, miremos si tiene alguna infección, si está irritado, a lo mejor en verdad se está rascando y no se está masturbando. O sea,
en verdad lo primero es ir a un pediatra, al médico. Y desde ahí ir mirando. Lo segundo es pensar si además de esto, de esta masturbación compulsiva, de este autoexploración, ¿cierto? El niño, además de esto, ha presentado otras conductas. La mamá tiene que pensar, a ver, ¿desde cuándo está haciendo esto? ¿Qué más tiene? ¿Está irritable o no? Empezar a reunir conductas. Y como la mamita se pone tan nerviosa con esto, anótelo. Anótelo. El día 14 de no sé qué, masturbación. El día 15 fue el primer día que yo lo vi. El día no sé qué, dejó de comer. El día no sé cuánto. Entonces, cuando la mamá toma la hojita y la lee, dice, chuta, son hartas cosas. Porque además la ansiedad no nos permite como fallar en la memoria. Entonces, lo mejor es escribir y llevarle todo eso al doctor. Si es un niño, obviamente, que es mayor a 7 años, aprox, depende del niño también, siempre dependiendo de las características, lo ideal es poder conversar con él, más o menos cachar desde cuándo, por ejemplo, el domingo, justo el domingo salió y se fue todo el día donde los abuelos, estoy inventando. Y resulta que el domingo en la noche o el lunes empezó con pesadilla. Empezar. ¿Cómo lo pasaste el domingo? ¿Cómo te fue? ¿Qué hicieron? ¿Con quién estuviste? No, estuve con el TAT. Ay, qué bueno. ¿Y a qué jugaron? Empezar como a indagar. ¿Y quién más estuvo en la casa? No sé qué. No, estuvimos acostados viendo tele. Ok. ¿Y cómo lo pasaste? ¿Quieres contarme algo que haya ocurrido y que no te haya gustado? Es importante tener esa interacción, ¿no es cierto? Pero como dices tú, hay que, por eso es tan importante preparar a la comunidad, ¿no es cierto? Sí. Porque, claro, uno como papá, mamá, cuando ves una sintomatología o asocias estos síntomas a un abuso, yo creo que lo primero que te invade es el miedo, la pena, el dolor, la culpa, un Absolutamente. montón de Absolutamente. emociones que tienes que ir, ¿no es cierto?, trabajando para poder ayudar al niño y a la niña. Tú, Paulita, acabas de dar un sinnúmero de síntomas, si se lo podemos decir así. Con respecto a la sintomatología, ¿son iguales los efectos de un niño víctima de abuso sexual en la primera infancia que un niño sobre los 7 años o ya de lleno en la adolescencia? Yo diría que siempre, nunca perdiendo de vista que cada ser humano es distinto a otro, yo diría que hay cosas que son, elementos que son muy parecidos como síntomas, pero hay otros en verdad que son distintos. En los niños más pequeños es súper difícil poder darse tanto cuenta. Ellos tienden a ocultar mucho más los síntomas, ¿sí? Yo creo que en los niños más pequeños, menores a 6, 5 años, 4, 3, en verdad lo que podemos encontrar como síntomas de abuso podría ser que este niño cambie, que esté más, que llore más, que deje de comer, ¿sí? Que deje de comer, que duerma más, que tenga como que despierte en la noche gritando, y en verdad generalmente se ponen muy, muy mañosos y tienen conductas regresivas. Quiere la mamadera de nuevo, quiere el chupete, quiere acostarse con la mamá, pasa como guagua, como que de repente volvió a los pañales. En la noche se Claro, empezó a hacer pichí, como que quiere el chupete, y eso lo hace estar más mañoso, más regalón. Eso es como lo que uno podría visualizar, así como cuando mi hijo menor de 5 años empieza con conductas regresivas, yo tengo que decir, a ver, ¿qué pasó aquí? Eso, Claudita. ya, pero, oye, a ver, porque en el fondo uno podría entender, ¿no es cierto?, que los adolescentes podrían tener más herramientas, ¿no es cierto?, para la develación del abuso sexual. ¿Tiene algo que ver? Porque el otro día estábamos en una discusión, en una conversación en realidad, donde preguntaban, oye, pero ¿uno pudo haber sido víctima de abuso sexual y no recordarlo? Uno puede presentar estos desajustes que uno presenta en la adolescencia o que un adolescente puede presentar. ¿Podría ser producto de un maltrato grave, ¿no es cierto?, en la primera infancia que no recuerde? ¿Podría Sí, darse? sí, absolutamente, absolutamente.
pero aun cuando este niño podría haber sido abusado a los 2 años, por ejemplo. ¿Sí? Mira, yo tuve una paciente adulta de 37 años, em, que ella asiste y pide atención conmigo porque ella sospecha que algo le pasó en la infancia, porque no logra entender por qué ella tenía su pareja, pero, pero siempre tenía que estar intimando con otras personas. En algún minuto siempre estaba intimando con otras personas. Le costaba mucho ser fiel. Y cuando pensaba en por qué había tenido relaciones sexuales con otras personas, después se arrepentía porque se daba cuenta que en verdad lo había hecho solo por complacerlos a ellos, que ni siquiera quería. Y empezamos a trabajar en psicoterapia. Yo soy terapeuta MDR, que es una terapia que se estudia en el Instituto de Neurociencia, y es una terapia que trabaja con pacientes con estrés postraumático, con pacientes graves de tortura, de violaciones por militares, etcétera, que es otro rubro en el que trabajo también, reparación en tortura. Y bueno, y esta paciente empezamos a trabajar con MDR y finalmente con este trabajo ella empezó a recordar y a poder tener muchas más sensaciones corporales de haber sido abusada. Y finalmente en una de las sesiones se da cuenta que había sido abusada en el patio de su casa por su abuelo. Y ahí recuerda que ella tenía la misma sensación de tener que servir al otro, ¿sí? Que estaba obligada a complacer siempre a su abuelo. Entonces, efectivamente puede que una persona no recuerde el evento, pero siempre hay indicadores que podrían dar cuenta de un abuso en la primera infancia. Y lo importante también de poder, y aquí nos vamos a otro tema, ¿no es cierto? Lo importante que es también para un adulto resignificar toda esta situación y poder Sí, conseguir la reparación, ¿no es sí, cierto? sí. Porque claramente nuestro tema es abuso sexual infantil, pero no nos olvidemos que todos los adultos fuimos niños en algún momento. Y que desde ahí Exactamente. también la legislación chilena, ¿no es cierto?, tiene esta nueva ley que se aprueba, ¿no es cierto?, en junio del 2019, que es la declaración de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil. Sí. Entonces, con esta ley, en el fondo, lo que se entrega es a los adultos el derecho al tiempo. Ya me imagino que tú tienes antecedentes más precisos y datos más precisos de cuánto una persona se podría tardar, ¿no es cierto?, en develar, en identificar que lo que le sucedió en su infancia fue una agresión sexual, ¿no es cierto? Y lo vimos con el caso de las víctimas de Caradima, que fueron quienes impulsaron de alguna manera esta moción parlamentaria que termina en ley en el año 2019. Y Sí. que en el fondo, si lo miramos desde nuestra área de intervención, ellos le están otorgando a estas víctimas el derecho al tiempo, porque hasta el 2007 los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes prescribían como cualquier otro delito. Sí. Ya posteriormente eso se hace una excepción a la ley y también por moción parlamentaria, nunca por un mensaje presidencial, y eso preocupa mucho porque en el fondo nos están diciendo que en todos estos años que nosotros llevamos siendo parte de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas, ningún gobierno en Chile ha presentado un mensaje presidencial que diga, ¿sabes qué? El abuso sexual infantil en los niños y las niñas tiene que ser castigado, tiene que ser sancionado, hay que garantizar la reparación, ¿no es cierto? Siempre ha sido por estas víctimas, por estos casos de connotación pública que llegan, ¿no es cierto?, al Congreso a través de las mociones parlamentarias de los diputados y los senadores que las sacan adelante, ¿no es cierto? Sí. Desde ahí, Paulita, tú hablabas un poco de esta paciente que tuviste, pero si pudiéramos ir a los efectos concretos, ¿qué efectos en un adulto podemos identificar? Sí, o sea, perdón,
qué efectos provoca el abuso sexual infantil en un adulto que no recibe reparación, que no devela y que además no le cuesta entender que lo que vivió fue un abuso sexual. Mira, yo creo que la dificultad en el vínculo en sus parejas, la forma en cómo muchas veces las mujeres se relacionan con sus parejas. Y, y en realidad, mira, yo quiero extenderme un poquito en esto, Claudia, si me lo permite. Es súper importante entender que el abuso sexual es una forma de maltrato, ¿cierto? Y desde ahí tengo que entender que como fui una niña maltratada, lo más probable es que yo sea súper vulnerable a la violencia intrafamiliar. Y y está súper relacionado. El abuso sexual con la violencia intrafamiliar está súper relacionado, porque el abuso sexual en la adolescencia y en la adultez tiene que ver con un autoconcepto, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con la imagen, tiene que ver con la culpa. Y cuando un ser humano se siente culpable en general de algo, siente que todo lo malo que le pasa en la vida casi se lo merece, porque es culpable de haber propiciado este abuso, porque se iba a la pieza a ver tele con tal persona, porque era bonita, porque era la elegida, o vemos mujeres que son súper lindas y en verdad hacen todo para afearse, ¿sí? O son mujeres que son tremendamente complacientes. O también tenemos hombres que fueron violados cuando niños y que son hombres también violentados. La sumisión se puede identificar. Absolutamente. La sumisión y la complacencia, yo diría que es uno de los síntomas más característicos. El permitir la violencia intrafamiliar también es un síntoma súper característico. La promiscuidad también es un síntoma. Hay muchas mujeres que se dedican, que son, pucha, no sé cómo se dice formalmente esto de la, ayúdame, pues Claudia, la prostitución. Claro. Que no sé cómo se dice formalmente. Es cierto, pero... sexual. Claro, cierto, el trabajo sexual en el fondo es como, claro, muchas mujeres o muchos hombres deben decir, ah, no, es que les gusta. No, fíjate que ocurre ahí un fenómeno súper importante, porque algún día, en algún minuto, esta persona, esta mujer, ¿cierto?, que se dedica al trabajo sexual, esta mujer fue dominada por un agresor, pero hoy día es ella la que pone las reglas. Entonces, claro, está haciendo uso de autonomía, ¿no es cierto? Absolutamente. De su sexualidad. Exactamente. Entonces hoy día ella puede fingir. Y además fue entrenada para eso. Y además su cuerpo no valía nada. Claro. No tiene baja autoestima, su cuerpo no vale nada. Su cuerpo le sirve como un instrumento, porque además cuando existe un abuso prolongado en el tiempo, tenemos niñas que han sido abusadas, no sé, de los 8 años hasta los 15, o sea, por supuesto que el daño va a estar mucho más perpetuado en esa niña que en aquellos niños que son abusados una vez o dos veces. Pero cuando tenemos niñas que han sido abusadas, violadas, por supuesto que el daño se perpetúa mucho más. Por lo tanto, en la adultez vamos a poder ver mucho más daño. Además, no olvidemos que el abuso sexual, los delitos sexuales son transgeneracionales. ¿Sí? Y eso ocurre por la invisibilización del abuso. Si tenemos una madre que fue abusada y posteriormente su hija es abusada, sin duda que eso va a ser absolutamente invisibilizado. No ocurre lo que la... Disculpa. No, termina. No ocurre lo que la gente piensa, pero como si ella fue abusada, ¿cómo no va a ver que su hija también fue abusada? Esta mujer es tonta, es no sé qué, ¿cómo no se dio cuenta? ¿Cómo? No, pues no se dio cuenta, porque es tan terrible asumir que a su hija le esté pasando lo mismo y además nunca ella fue reconocida como víctima, que por supuesto que no es capaz de ver el abuso en el otro.
Por eso es importante la reparación, Claudia. Súper importante, pues Paula, porque mira, imagínate, yo tuve la experiencia de trabajar hace no sé, unos 12 años atrás en residencia y la realidad residencial en niñas que vienen con una situación crónica de permanencia en el sistema y que además esa permanencia se debe a que fueron víctimas de delitos de abuso sexual, ¿no es cierto? O de vulneraciones graves, principalmente el abuso sexual que atendíamos nosotros en esa residencia. Y las expresiones de daño que tú empezabas a ver en la chiquilla eran terribles. Primero, porque costaba un mundo judicializar, mucho, ¿ya? Llegaba ya a las audiencias y a veces los defensores tenían siempre clarita la película, pero los fiscales a veces los veía y así como revisando la causa en la audiencia, titubeando con los nombres de los niños, entonces era como una vulneración más para ese niño. Además, cuando la jerga que ellos ocupaban, o sea, yo caí en el Sename, yo caí en el hogar, eh, y el cuestionamiento, ellos decían, ¿por qué yo tengo que estar acá sin ver a mis hermanos chicos, que se preocupan por sus hermanos más pequeños porque piensan que pueden ser víctimas de lo mismo que ellos? Por supuesto, tienen que protegerlo. ¿Por qué mi mamá prefiere a este hombre que creerme a mí? Y empiezan. ¿Y cuándo vemos nosotros más agudamente en la expresión de daño? Cuando estas chiquillas se empiezan a vincular sentimentalmente con chiquillos de su edad. Les cuesta mucho llevar las relaciones con niños de su edad. Y lo otro es que se aferran a la familia de ese niño. Es muy común que llegue la mamá de este chiquillo a la residencia para querer, para querer visitar a la niña, para que tenga permiso para ir a almorzar a su casa, y a la chiquilla se le va mostrando un mundo que para ella es maravilloso porque no lo reconocía, ¿no es cierto? Que es de respeto, probablemente de cariño, pero el aferrarse también es una expresión de ese daño, porque fueron sus carencias las que lo llevaron a aferrarse ahí. Y te quiero interrumpir un poquito en eso porque es la misma carencia que hace que esa madre, que uno dice, ¿cómo prefiere al hombre que a su hija? Es la misma característica que hace que esa mujer se aferre a ese hombre y no elija a su hija, ¿sí? Como una forma de entenderlo, para poder entender y no juzgar tanto, para que no nos juzguemos tanto entre nosotras y podamos entender por qué muchas veces las mamás actúan así. Es porque estas mamás también tienen una historia. Entonces, yo creo que la invitación es que a todas las mamás que hoy día nos escuchan, a todas las personas que hoy día nos escuchan, es como mostrar que si yo soy mamá y estoy en esta situación y en verdad me pasa que le estoy creyendo más a mi pareja o que estoy sufriendo tremendamente porque tengo que dejar a mi pareja por este hijo, pedir inmediatamente ayuda porque tengo que entender que algo me está pasando que no está bien, porque eso que está haciendo no está bien. Lo podemos comprender y no la vamos a juzgar, ¿sí? Sin embargo, no es lo que debe hacer como madre. Y ese es el norte. Porque ella es la adulta, porque ella es la mamá y ella debe proteger a su hija. ¿Sí? Oye, pero bueno, no queremos poner toda la carga en la mamá, ¿no es cierto? No, Lo es un ubicamos como ejemplo. figura porque es lo más común, ¿verdad? Pero esto puede ser también en el padre, en un adulto, En un cualquiera, adulto en responsable, un cualquiera. cuidador, ¿no es cierto? Entonces, y es súper importante que quienes nos están escuchando y quienes nos van a ver después, ¿no es cierto? Porque hay muchas personas que nos ven en los muros, entender que en el fondo los adultos tenemos la responsabilidad, ¿no es cierto? Porque en Chile nosotros estamos suscritos a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas. Existe la obligatoriedad de denunciar cualquier tipo de vulneración de derechos del que estén siendo víctimas los niños y las niñas y los adolescentes por parte de los establecimientos educacionales, de los servicios públicos, de los hospitales, de carabineros, de las OPD, de todos aquellos servicios, ¿no es cierto?, que estén en el sistema y que estén atendiendo a los niños. Pero también es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos mayores de 18 años
garantizar que los derechos de los niños y las niñas sean respetados. Y para eso hay toda una red, ¿no es cierto?, que parte desde las unidades más pequeñas, que son las OPD, ¿no es cierto?, los establecimientos educacionales, las juntas de vecinos. Nosotros, tú puedes, no sé, tenemos experiencias muy bonitas en juntas de vecinos que vamos preparando a los dirigentes, vamos preparando a las personas que forman el centro de madre, les vamos entregando información, cómo denunciar, qué información es la que tengo que entregar para que la denuncia sea efectiva. Entonces, desde ahí es importante que esto se siga socializando, que se siga así, y que no dependa de la voluntad del profesional que está a la cabeza de un programa X o de un alcalde que está a la cabeza por un periodo en un territorio, sino que sea algo que esté garantizado para los niños. Paulita, ya estamos finalizando, que se nos pasó rápido la hora, no lo puedo creer. Pero mira, tenemos todavía algunas consultas para ti. Por ejemplo, sabemos que quienes puedan tener la sospecha o quienes crean o quienes reciben el relato de un niño de que efectivamente fue víctima de abuso, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde denunciamos? ¿Dónde nos recomiendas que debemos ir? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Cómo le damos, ¿no es cierto?, esa herramienta a quienes nos están escuchando? Mira, si tengo el relato de un niño que fue abusado, ¿cierto? Yo creo que lo primero que hay que hacer es denunciar a la policía. Las policías tienen brigadas especializadas. Ojalá acercarse a alguna unidad que tenga una brigada especializada. Si no la hay, bueno, denunciar en investigaciones o en carabineros. Bueno, esta radio se escucha ¿en qué zona? Este es un portal de noticias que está a nivel regional. Para toda la quinta región es donde tiene su nicho más potente. ¿Ya? Pero por ya. ya, Hay brigadas acá, especializadas en delitos sexuales, ¿cierto? Hay comisarías de la familia. Ojalá acercarse a estas comisarías o a la Brisegme de delitos sexuales, que lo hay. ¿Por qué? Porque son profesionales, ¿cierto?, policiales, que están mucho más preparados que otros para poder acoger este tipo de denuncia, que se requiere un espacio distinto, una contención distinta, un recibir distinto, ¿cierto?, por todo lo que esto significa, por el impacto, ¿sí? Pero hay que denunciar, sí o sí hay que denunciar. perfecto. Oye, Paulita, eso para la comunidad, ya nos dijo la Paula. Tenemos varias, ¿no es cierto?, una serie de servicios donde podemos acudir. Los carabineros, ¿no es cierto?, las OPD, si bien También. las OPD recibimos la denuncia, inmediatamente tenemos la obligatoriedad de denunciar, ¿no es cierto? Y no solamente denunciar en la fiscalía, sino que inmediatamente pedir la apertura de una medida de protección para revisar las condiciones proteccionales de ese niño y de esa niña, ¿ya? Eso para la comunidad, ¿no es cierto? Pero para los profesionales, hoy tenemos una herramienta que es utilizada en la fiscalía, ¿no es cierto?, que es la entrevista video grabada. Si un profesional del establecimiento atiende a la mamá y la mamá le dice, profesora, o no sé, o la dupla, la niña me contó esto, le pasó que fue de la casa de su tío y el tío la tocó y además yo la vi, tenía unos moretones. Entonces, ese profesional está obligado a denunciar. ¿Recomiendas tú que ese profesional mantenga una conversación con el niño o denuncia solamente con lo que le señala la mamá? ¿Qué recomiendas tú como para el bienestar del niño? Mira, si la primera denuncia va a ser en la OPD y es una psicóloga, puede hacer una entrevista con el niño, lo que no significa que va a ser una entrevista respecto del delito, ¿sí? Distinto sería si hay una psicóloga de la OPD o del DAM o ¿cierto?, de cualquier centro donde trabajan nuestros colegas.
y si va a hacer una entrevista y le va a preguntar al niño cómo ocurrió, dónde ocurrió, eso es lo que no debe ocurrir. ¿Sí? Pero si va a entrevistar al niño, le va a preguntar con quién vive, si quiere contarle algo que ocurrió hoy día. Y el niño le cuenta, sí, lo que pasa es que el tío tanto me tocó el popó. Perfecto. ¿Quieres agregar algo más? No. Ok. Listo. Perfecto. ¿Quieres Claro, contar porque algo? No. No contó nomás. Y eso no significa que no haya un relato, porque no es la instancia para entrevistar al niño. Por lo tanto, no se considera como que no hubo un relato. perfecto. ¿Sí? Claro, y además que la denuncia no tiene como finalidad llevar lo que el niño relató, digamos, es la Uno denuncia, denuncia el delito, justamente. es el delito el Sí. que se investiga, ¿no es cierto? Y en las distintas etapas procesales, ¿cierto? Se va a ver en el fondo la credibilidad del relato, que la credibilidad del relato en verdad tiene que ver que es un test, que a mi juicio tiene un muy mal nombre, porque es como la credibilidad del relato. Vamos a ver si el niñito está mintiendo o no, ¿sí? Pero bueno, como está y es lo que hay que usarlo. Pero en realidad debería llamarse de otra manera. Pero en realidad por eso yo siempre hago esta distinción, que en verdad la evaluación de credibilidad del relato en verdad es para ayudar al niño en la audiencia. Apoyarlo. Sí. Paulita, mira, acá nos están poniendo el dato de la Brisex de Valparaíso, el teléfono es el 32 Súper. 33 11 512 brisex.bo. Se me perdió. Aquí está, Ahí viene de nuevo. brisex.valpo, abreviado, @investigaciones.cl. Esto está en Sí. el sector de Curauma, en Valparaíso. Sí, a mí ¿Ya? me parece que la Brisegme es un muy buen lugar para denunciar un delito sexual o la sospecha de un delito sexual. Tú también puedes denunciar por una sospecha. Tú puedes decir que tú en verdad quieres denunciar porque dado todo lo que tu hijo tiene, tú sospechas de un delito sexual. O sea, tú tienes el derecho de denunciar todo lo que tú sospeches que es un delito y toda la certeza que tengas que es un delito. Siempre y cuando se trate de un niño, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de ese niño. Y dentro de esos derechos está la protección. Y quienes son auxiliares, ¿cierto?, del Ministerio Público son nuestras policías. Así que ese es el lugar. están haciendo la Ese es el pega lugar. nomás. Aquí a todos los dirigentes y a todos los profesionales que nos están viendo, quédense acá con el dato de la Brisex de Valparaíso, está el teléfono, está el correo electrónico. Sí. Profesionales 100%, hemos tenido varias coordinaciones con ellos y de verdad que tienen un equipo que se compromete harto con la investigación. Sí. Sí. Veamos los mensajes que nos están llegando, Paulita, antes de que vayamos a la parte final del espacio. Acá María Verónica Lefebvre-Lever, libre y feliz, nos dice, me apareció espacio ahora. Gracias por el espacio, decía. Muchas gracias a ti, María Verónica, por estarnos viendo. Te mando un abrazo hasta Villa Alemana. La María Verónica es de Villa Alemana. Nancy Ríos nos dice, excelente la forma de tratar la temática. Muchas gracias, Nancy. Eso es lo que buscábamos, y por eso la importancia de nuestra invitada, ¿no es cierto? Una persona con experiencia, con calle, digamos, como en la jerga nuestra, ¿no es cierto? Con la experiencia de estar ahí, de conocer. Ojalá se repita, pues Nancy, vamos a ver, porque, oye, les cuento a todos que la Paulita no es de la región, es nuestra primera invitada internacional, ya habíamos estado invitando a directores de servicio, no sé qué, que son de la región, muy conocidos, muy importantes, súper comprometidos con la infancia, Paula, gallos y gallas que llevan años trabajando, 37 años, 17 años, 15 años, dedicado exclusivamente a sacar adelante políticas públicas que vayan en beneficio de los niños y las niñas. Así que tú eres la primera ¡Ay, qué maravilla! que viene de otro lugar, así que felices de que seas tú y tratar, no sé, pues ahí vamos a ir viendo con nuestra red, con la Nancy, con otras chiquillas que tienen ONG, en una de esas podemos hacer un encuentro interesante y podemos hablar. Feliz. Hacer un gran encuentro entre profesionales. Mira, nos habla acá
Karen. Yorkshire que se llama Karen Umaña nos dice muchas gracias por este espacio de tanta información. Gracias a ti, Karen, por el abrazo. Melanie Caroca dice, importante tema que no siempre se conversa. Saludos, Melanie, te mandamos un abrazo. Leiva Dinamarca Andrea, saludos desde Villa Alemana. Muchas gracias, Andrea, saludos para ti también. Josefina Espinosa, gracias por la información. Gracias, Josefina, por estar viéndonos. Sabemos que para todas y todos es muy importante este tema porque es uno de los temas más delicados que nos toca abordar y más tristes, ¿no es cierto? Porque uno como profesional no se puede desmarcar de las emociones y te provoca cosas abordar estas temáticas. Sí. Paulita, estamos terminando ya con el espacio. Quiero darte a ti estos minutos para que te puedas despedir de nuestros amigos y amigas, dejarte súper invitada para una nueva edición, ojalá en un encuentro más extenso, ¿no es cierto?, donde se pueda discutir más en profundidad. Esto es una pincelada, esperamos que de verdad para nuestra comunidad haya servido, que se comuniquen con nosotros. Cuéntanos, Paula, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Dónde ubicamos a Paula Hinojosa? Bueno, mi teléfono es de uso público, en realidad. Yo soy funcionaria pública también, así que mi teléfono en realidad lo pueden dar, la verdad es que no tengo problema en eso. Mi correo también, no tengo problema, lo doy yo, lo pones tú, no sé. Sí, danos tu correo electrónico y ya, mi correo tus redes sociales. Mi correo es p.hinojosa, con H y con S, oliveros@gmail.com. No hay ningún problema que me puedan escribir ahí, yo siempre contesto. Si no contesto al tiro es porque no he podido, pero siempre contesto. Bueno, agradecer en verdad este espacio. Como te lo dije al principio, yo estoy feliz y encantada de poder colaborar en esto. Creo que es nuestro deber, es nuestro deber como funcionarios públicos y como seres humanos que nos dedicamos a esto, a ser la voz de estos niños, a que valga la pena todo lo que me he preparado. Todo lo que me preparo y estudio en verdad es porque quiero hacer las cosas bien, porque quiero servir al otro, porque siento que este es nuestro deber, hacer estas cosas, ayudar a las personas, que es lo más importante al final, ¿sí? Y es la forma que podemos hacer prevención y podemos crear conciencia de lo importante que es esto. Así que nada, pues estoy a disposición en verdad de todas las personas que nos ven, estoy a disposición de ustedes como equipo. Claudita, a tu entera disposición de poder hablar distintas temáticas que tú quieras, violencia, habilidades parentales, lo que quieras. Yo estoy aquí en verdad al servicio de ustedes. Muchas gracias, Paula. De verdad, para nosotros ha sido un gran momento. Primero por esta tremenda invitada, porque nosotros tenemos nuestra red, nuestra región es grande, la región de Valparaíso es grande, nosotros tenemos una red extensa, excelentes profesionales, pero también nos motiva poder abrir esos espacios a otros profesionales que están en otras regiones y que sin duda tienen una experiencia importante que aportar. La Paulita la hemos visto en los programas de Luis Ugalde, que es periodista de La Mañana de Chilevisión. Le hemos visto en varias notas, ¿no es cierto?, investigaciones que ha hecho él, donde Paula ha participado. Estuviste en El Bienvenido y en Contacto, ¿o no? Sí, con un caso de una niña que murió en el Sename, que en verdad ella me tocó a mí atenderla cuando tenía 5 años. No, es como esos casos que no te queda otra opción que decir hay que internarla. Y ella muere en el Sename, tristemente. La Lisette, la verdad es que la voy a mencionar porque creo que es como una forma de hacer justicia por ella. En honor a ella la voy a mencionar. Ella era una niña maravillosa, desgraciadamente tremendamente vulnerada de todas las formas que se puedan imaginar, así que no nos quedó otra opción en el equipo que estábamos en ese minuto de internarla. Bueno, y finalmente muere, ¿cierto?, en circunstancias que todos conocimos a través de los medios, en el Sename.
hay una investigación ahí detrás y que no voy a mencionar cómo muere o no muere, pero muere. Muere en un espacio donde no tenía por qué estar, muere de una forma que no tenía por qué ser, y muere tan triste como cuando yo la conocí, pues, cuando tenía 5 años. Así que sí, pues he estado en hartos casos de connotación pública, de los que uno en verdad no quisiera estar. Pero siempre pienso que si me toca estar en ese espacio, bueno, es para aportar algo. Así que las veces que me ha tocado estar, he tratado de aportar lo mejor que puedo, a pesar de las muchas cosas que me toca hacer y de lo mucho que a veces estoy ocupada. Creo que lo más importante es no olvidarse que somos todos humanos y que estamos aquí para eso, para ayudarnos. Para generar comunidad, lo Sí. importante. O sea, en nuestro primer programa con Matías García, que él es el encargado regional de la Unidad de Salud Mental en la Seremi, en el Servicio de Salud del Paraíso San Antonio, él decía que la práctica de comunitario para mejorar la salud mental era fundamental. Y hoy lo vemos también en cómo nosotros a través de lo comunitario, ¿no es cierto?, de formar comunidad, de creernos el cuento de que ocupamos un territorio y que la comunidad tiene que apoyarse, ¿no es cierto?, también podemos ir en ayuda de todos nuestros niños, niñas, incluso en temáticas tan graves como el abuso sexual infantil. Paulita, el último mensaje de Leiva de Dinamarca Andrea nos pregunta si realizas terapias por Zoom. Sí. Andreita, dejamos el correo también de la Paulita, así que para que te pongas en contacto con ella. ¿Tienes terapia, Paulita, o no? Sí, hago terapia y reparación en abuso sexual, principalmente en adolescentes y adultos. Perfecto. Sí. Paula, escucha, solamente palabras de agradecimiento, de Ay, verdad. sí. Estoy pero demasiado contenta de Linda. poder incorporar, ampliar mi red y que sea con una persona tan generosa como tú, porque vienes recién saliendo de presentar tu segundo examen de grado de magíster y te sentaste aquí a las 8 de la Sí. noche a tener esta conversación. Sí, por supuesto. Y eso habla de mucha generosidad y compromiso no solamente con las temáticas, sino que con los niños, con las niñas y con los adultos que ven Sí. estos espacios y que los Sí. aprovechan. Sí, yo creo que nuestros papás necesitan mucha ayuda, mucha ayuda, los papás necesitan una guía, necesitan ser ayudados, necesitan ser contenidos, necesitan ser más comprendidos a veces en esta labor de ser papás, que es tan difícil. Entonces, cualquier espacio que haya para poder ayudarlo, de verdad que yo estoy a disposición. Oye, nos queda pendiente el de habilidades parentales, te vamos a Sí. sacar el jugo. ¿Ya? Muy bien, me parece. Así que eso, Paulita, un beso grande para ti. Estamos Para ti en también, Claudia. contacto Muchas y gracias. de verdad que no sé qué palabras utilizar para agradecer este Nada, pues espacio. nada. Es mi deber, es parte de mi compromiso. Muchas Ya, así que gracias, muchas Paula. gracias a ti, muchas gracias a todos por escucharnos. Oye, qué lindo este programa, yo lo voy a seguir ahora porque me encantó, así que yo también te voy a mirar. Todos los martes a las 20 horas. Me parece, excelente. Sí, tienes que en Instagram nos puedes seguir en @sitio del suceso. Súper, También lo voy a estamos anotar. ahí en Instagram y en Twitter y en Facebook. Excelente. ¿Ya? Muy Así bien. que ahí para que nos puedas compartir. Un beso para ti, Un Paulita. abrazo a todos y Éxito muchas total y gracias. estamos en contacto. Un Súper, abrazo. gracias Claudia, un abrazo, chao. Gracias. Chuta, hoy qué intenso el programa, de verdad que tantas cosas nos quedan, sentimientos en nuestros corazoncitos, en nuestros cuerpos, con ganas de poder dar más respuestas, de profundizar un poco más, el tiempo no lo permite, pero pucha, nuestra invitada le sacamos el jugo, espero que para ustedes haya sido igualmente nutricio este espacio, ¿ya? Tenemos, productor, los libros, alguien que haya presentado alguna experiencia de lectura con sus niños y sus niñas. Me dicen que tengo que nombrar a la ganadora de la semana pasada, que ya le hicimos la entrega de
el cuento Desde mi ventana. Ella es Roxana Ferrer de Peñablanca, Villa Alemana. Roxana Ferrer. ¿Nos van a presentar acá a la Roxana? Nos muestran una foto de la Roxana. Ahí está con su libro, feliz, ¿no es cierto? Ella recibiéndolo, me imagino que lo va a aprovechar muy bien, porque dijo que tenía 3 niñas, me acuerdo, en el mensaje, y que las más grandes le enseñaban a leer a las más pequeñas. Así que, Roxana, te mandamos un súper abrazo y mucha... Ahí está la Roxana, con su libro, afuera de su casa, se lo fuimos a dejar. Fue producción de Sitio del Suceso personalmente a entregarlo. Y ahora, productor, ¿qué tenemos? No, si no hay mensaje, porque me imagino que a lo mejor estaban tan atentas a la conversación que no hubo mensaje, podríamos seleccionar a alguien que nos diga, el primero que diga yo. Leiva, Dinamarca, Andrea, mira, te has ganado, muchas gracias a ti también, pero te has ganado este libro, este cuento ilustrado maravilloso desde mi ventana. Es hermoso, ojalá que tengas con quien compartirlo y hacerlo tuyo. Andrea Leiva Dinamarca, por favor, envíanos un mensaje privado al Facebook de Sitio del Suceso con tu teléfono, con tu dirección, para que podamos coordinar la entrega de este hermoso libro. Ahí nos dice Karina Figueroa, Karina Figueroa, mira, un set de 9 libros, de 9 cuentos. Está incluido el Desde mi ventana, Mi amigo Miedín, Escapando de un secreto, Mi abuela es de colores, Ito, un lobito feroz, y 4 cuentos más para que puedas disfrutar con tus niños y con tus niñas. Karina Figueroa Olmos, también por favor envíanos un mensaje privado al Sitio del Suceso y nos pondremos en contacto contigo durante la semana. Bueno, amigos y amigas, de verdad que espero que a todos y a todas le haya hecho sentido, ¿no es cierto?, este programa. Los dejamos súper invitados para la próxima semana. Vamos a hacer todo lo posible porque sea un varón el que nos acompañe. Ya llevamos 3 invitadas de manera consecutiva y lo importante acá es la equidad de género y dar espacio para todos y para todas. Así que eso, el mensaje de hoy. Cuidemos a nuestros niños, leamos a nuestros niños y no estamos solos. Podemos acompañarnos, podemos consultar, tenemos espacio. Ya les he comentado, los he invitado también a que me puedan ubicar en mis redes sociales, ¿no es cierto? Yo soy Claudia Ormazábal en Facebook y @clauquilpue en Instagram. Mi Twitter es clau_quilpue. Así que pueden ubicarme a través de las redes sociales si tienen alguna duda, si necesitan contactar a algunos de nuestros invitados para hacer alguna consulta, estamos a su entera disposición. Les dejo un abrazo súper grande. Nos vemos el próximo martes a las 20 horas con un nuevo tema de interés para todos y todas. Un abrazo. Antes de irme, voy a saludar a Paola Basáez, que nos dice excelente programa y nos envía un corazoncito, otro corazoncito para ti. Karina Figueroa nos dice, me encantó el programa, excelente profesional. Muchas gracias, Karina. Disfruta tu libro, tus libros, tus cuentos con tus hijos. Ojalá que tengas hijos. María Ivonne nos dice saludos. Gracias, María Ivonne. ¿De dónde nos mandas saludos? Cuéntanos. Eso. Los dejamos entonces, amigos, amigas, invitados para el martes. Un abrazo para ti también, Melanie y... Melanie, pues, no hay que dar las gracias, ¿ya? No hemos entregado nada. Ahí, María Ivonne nos escucha de Quintero. Ya, amiguitos, me están pidiendo que terminemos. Un abrazo para todos, para la María Ivonne, para la Melanie, para Karina, para Andrea, para Paola y Nancy, María Verónica, todos los que nos escribieron el día de hoy. Les dejo un beso grande a todos y nos vemos el martes.